¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí desde lo de Valdés, en el Villa María Shopping, en el corazón del Villa María Shopping, porque aquí es donde laten todos los momentos, donde se pueden pasar mañanas, tardes, noches también, con algo bueno en la mesa. Y hablando justamente de nuestra mesa, aquí estamos con una figura que se ha destacado por la creación de un grupo y la creación también de un espacio. Hablamos de Pilar Monesterolo, su nombre completo es Pilar Pedro Carlos Monesterolo, él me corregirá si no es así, creador del Teatro Estable de Villa María, más adelante también el creador del hogar para este Teatro Estable, que es una sala que todavía se sigue utilizando con el paso de los años y que es un emblema. Pilar, antes que nada agradecerte el tiempo, agradecerte la visita y bueno, tenemos justamente en la mesa la obra por la cual te convocamos, que en persona vemos que es enorme, que es la historia del teatro. Buen día. Buen día. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema que en alguna etapa de mi vida fue el cable a tierra que me mantuvo en la actividad. Llegamos a 150 localidades de la provincia nosotros con este programa. Y lo importante es destacar que Pilar es conocido en Villa María por haber sido abogado. No sé si se deja de ser abogado en algún momento. También por ser el autor de la Carta Orgánica, por ser el redactor de un texto que todavía sigue vigente y que vos sabrás si se ha respetado mucho o se ha respetado poco el espíritu, pero ese es otro tema. Pero en este caso hay una tarea que desde muy chico, antes de pasar por la facultad, empezaste a desarrollar primero como actor y después como coordinador, que es el teatro, ¿verdad? Efectivamente. En mi etapa de estudiante secundario me aproximé por primera vez a esta actividad siendo alumno del Colegio Nacional de Villa María. Bien. Y con apenas 14 años. Y a partir de ahí me enganché en esta actividad que después me llevó a formarme simultáneamente con mi formación profesional en la Facultad de Derecho en Córdoba y después a mantener esta actividad siempre en el mundo del teatro independiente, totalmente vocacional y amateur. ¿A los 14 años te diste cuenta que esto era lo tuyo? Dijiste, esto no lo suelto, esto me hace sentir bien. En definitiva, los teatreros decimos que el teatro es un bichito que pica, claro, y deja roncha. De manera que eso me pasó y me entusiasmé con la actividad y hice de ella, como decía recién, mi cable a tierra durante mucho tiempo, simultáneamente con el ejercicio de la profesión, que todavía ejerzo después de 60 años. Y eso determinó que integrara distintos grupos con gente afín, con las modalidades de su tiempo en cada caso, hasta el año 72, que se nos ocurrió la creación del Teatro Estable Villa María, que fue un ente mixto porque de su composición tomaba parte o formaba parte también el Estado municipal. Bien. Es la primera vez que eso ocurre, por lo menos que hemos podido verificar que eso ocurre en la historia de Villa María. ¿Qué es eso que ocurre? Que el Estado municipal participara activamente en la promoción de la actividad teatral. Y a la vez había una demanda también de la sociedad, porque las obras del Teatro Estable de Villa María no eran convocantes, eran multitudinarias. Era increíble la cantidad de gente que asistía a verlos, ¿no? Eso se logró con el tiempo. La actividad teatral en Villa María
hasta el teatro estable, era el esfuerzo de un grupo de aficionados que se reunía en torno a un líder que lograban poner una pieza una o dos veces, ensayaban 6 meses para eso, después la ponían para 200 personas. Yo digo, como el esfuerzo de organizar una fiesta de cumpleaños. Entonces se ensayaba, se montaba el trabajo en cualquier sala que se consiguiera prestada y se invitaba a los familiares y amigos con un esfuerzo enorme. Claro. Y allí terminaba la actividad teatral. Bueno, pero a veces es ingrato en esas cosas el teatro, porque es como el acto de la escuela del chico. En el primer acto que hace el chico en la escuela van los padres, los tíos, los parientes, y después en la siguiente función ya no están todos los conocidos. Y llegar y penetrar en un círculo que sea más allá del que conoce a uno, no es fácil en esto, ¿no? Y era, perdón, Sí. era un círculo vicioso, como el del perro que quiere morderse la cola. No había público porque no había teatro. Claro. Y no había teatro porque no había público. Eso determinó hasta el nombre de este grupo. ¿Por qué se llama Estable? El teatro estable, porque la intención de su creación fue armar una actividad que tuviera permanencia. Claro. Y permanencia en la actividad, en la producción de la actividad. Claro. Y eso generó una actividad que tenía cierta estabilidad. Claro. Y determinó que se fabricara un público que fue seguidor. Nosotros llegamos a poner obras como el Requiem para un viernes a la noche, Sí. de Germán Rosenmacher, a la que asistieron 4.000 personas. Es impensado Hicimos ese número. 48 funciones de esa obra. Nosotros llevábamos al final de nuestro trabajo, al comienzo no, por supuesto, pero al final de nuestro trabajo, regularmente 3.000 personas a nuestra función. Es un número inimaginable hoy, ¿eh? Sí, pero también es inimaginable que se pongan 30 funciones. Sí, sin duda. Porque el estilo que utilizamos fue el de poner la obra en cartelera y mantenerla mientras hubiera público. Bueno, pero ustedes también, y vos particularmente, eras ambicioso con los textos que elegías, con las interpretaciones, con la escenografía. Hoy encontramos la caja italiana negra con una silla en el medio, un personaje que no dice nada, y si vos no entendiste la obra es culpa tuya. En este caso era completamente distinto. Sí, sin duda. La pretensión del teatro estable fue siempre hacer obra de autor. Entendimos el teatro como una expresión emotiva e intelectual que el director y los actores en el hecho teatral lo transforman en un hecho estético. Es decir, es algo que el autor escribió como una producción literaria. Sí. Los actores recrean ese texto en un ámbito que fabrica el director con el criterio de que tiene que ser expuesto. Lo fabrica para el público, Claro. además de para los actores. Sí. Y entonces eso nos llevó también a seleccionar cuidadosamente los textos, salvo Claro. alguna excepción que tuvo su motivación. Pero el repertorio del Teatro Estable de Villa María, que se compone de 52 piezas,
52. 52. Reúne a los autores más caracterizados del teatro nacional y del teatro universal. Estamos hablando de Casona, de Arthur Miller. Arthur Miller. ¿En qué año Arthur Miller? Arthur Miller, nosotros hicimos Todos eran mis hijos. Lo hicimos por allá por el año 96. No era cómodo para la sociedad de ese momento Miller, ¿no? No, interpelaba claro, muchísimo. Y mucho menos Todos eran mis hijos. Claro. Todos eran mis hijos es una temática que hoy, frente a los titulares de los conflictos internacionales, de los conflictos armados, Sí. de las guerras, digamos así, internacionales, el temario de Todos eran mis hijos es de total actualidad. Increíble, ¿no? Hicimos el diario de Ana Frank, que es un texto evidentemente conocido, y en el Teatro Nacional hicimos Cosa, Gorostiza, Dragún, Costantini, todo el teatro costumbrista. Estamos hablando de un grupo de los 70, de escritores de los 70, que en los 70 fueron perseguidos también. Efectivamente, incluso la mayoría de esos escritores fueron proscriptos. Claro. Nosotros no tuvimos demasiado ningún problema en ese sentido, quizá porque no tenía demasiada trascendencia, era una ciudad pequeña, Claro. pero pudimos hacer cosas, Costantini, Dragún, Viale, Algo imposible en otros lugares de la Argentina, ¿no? en ese momento, sí. En ese momento. Y después, en este camino, no podemos pasar por alto el momento de la casa propia, ¿no? Sí, el principal problema es de los grupos que existieron hasta ese momento, que los hacía efímeros, eran grupos de una o dos funciones y se desarmaban, era la inexistencia de una institución a la cual pertenecieran y la falta de un espacio físico. El teatro era un ente ideal. El teatro no estaba. Era un no lugar. No era un lugar. A pesar de que cuando dicen, hoy definimos el teatro, ¿qué es el teatro? Bueno, el teatro es una obra literaria, es un género literario. Claro. El teatro es una actividad artística. El teatro es un espacio físico. El teatro. Voy a el teatro. Claro. ¿Dónde está el teatro? O es un evento o es una construcción. O es una construcción, un espacio. Claro. Cuando el teatro consiguió su espacio, evidentemente creció y pudo lograr esa actividad. Nació, como todos, en locales prestados. Claro. Primero en el local de la Biblioteca Municipal, que estaba en la calle Santa Fe, entre Lisandro de la Torre y Chile, donde hoy hay un negocio gastronómico. ¿Cuál? Funcionaba ¿Cuál negocio? una hamburguesería. Bien. Por ahí está. Ahí mismo, Bien. en el subsuelo Bien. de ese Uno lugar. que está como grafiteada, la hamburguesería, Sí. ¿será eso? Bien. Sí, sí. Para ubicarme. Después, la biblioteca se trasladó de allí, el teatro se quedó sin espacio, el teatro estable, estoy diciendo, Sí. funcionó en un local prestado por los padres trinitarios, al lado de la iglesia, en algunos casos en el teatro que entonces era del Sindicato de Luz y Fuerza, en la calle Entre Ríos, actualmente de la Universidad Nacional. Sí. Y después el teatro celebró un acuerdo con el Club Sarmiento, en virtud del cual el club le cedió a perpetuidad
el uso de lo que era la terraza, el techo de su primer piso, y allí construyó su propia sala, en un trabajo increíble por la obtención de los recursos, sin ningún aporte oficial ni del club, y solamente con los recursos que aportamos los integrantes del teatro y los que conseguimos de nuestros amigos. ¿Y qué permanece? Sí, porque está. Logramos construir una sala apta para la actividad, equiparla con luces, sonido, y una sala para 140 espectadores, que fue lo que le dio el impulso principal al teatro, ¿no? Porque eso permitía tener disponible un espacio para los ensayos, para armar las escenografías, mantener la actividad. Claro. Nosotros poníamos obras los viernes, sábados y domingos. Una función los viernes, 2 funciones los sábados y una función los domingos. Y eso se programaba con el estreno. Y se decía, esta pieza se pone y se va a levantar, no sabemos cuándo no venga más claro. gente. Y no había redes sociales, no había esas cosas, era salir a volantear, era salir a hacer pegantinas, era salir a llevar el parte de prensa a los medios de comunicación, porque tampoco era que le mandabas un mensajito a un medio, sino que era una tarea que, no sé, era saltar, cabecear, atajar, echar el centro, ir a cabecear. Los actores, y esa fue la filosofía del teatro estable. Primero, la absoluta independencia de cualquier institución, incluso la municipalidad, que tenía su representación en la conducción del teatro, claro. Pero no afectaba su autonomía. Claro. Después, cuando se produce el proceso, en el año 76, la municipalidad retiró su representación, informó que no iba a participar más de la conducción del teatro, y el teatro se transformó en una entidad totalmente independiente, una entidad civil. Claro. Y bueno, funcionó con total amateurismo. Lo dice en su estatuto, claro. Estaba vedado el percibir retribución por las tareas. Y los que integraban el teatro se integraban como actores, luminotécnicos, electricistas, carpinteros, albañiles. Es decir, claro. con ¿sí? Nuestras propias manos hicimos todo lo que fue el edificio del teatro, pero también construíamos las escenografías, pintábamos, decorábamos, y nuestro vestuario nos lo financiábamos cada uno de los actores. Y fueron prácticamente casi 3 décadas de esto. Casi 3 décadas. Es una vida eso. Y llegar a esa cantidad de años y fortalecer un grupo. Y sabemos que en el arte cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su impronta, cada uno tiene su ego también. Y mantener una comunión durante tantos años, con tantas ideas encontradas respecto a licencias que se puedan tomar de un texto o no, textos que me gustan o textos que no, el personaje que me tocó, si me gusta o no me gusta, si estoy poco o estoy mucho, no debe ser una tarea fácil. Eso. No, eso fue la tarea más complicada, porque el teatro pretendió ser, y lo fue, un espacio totalmente abierto en el sentido de la posibilidad de ingresar. Claro. Se ingresaba al teatro estable sin ningún requisito previo. Es decir, nadie tenía que cumplir ningún requisito, ni de aptitud, ni de capacidad, ni de formación previa.
lo que hacía el grupo desde el punto de vista de la aptitud de cada uno, un grupo totalmente heterogéneo, sobre todo en su instrucción. Al teatro estable lo integraron desde profesionales en un mismo grupo, sí, desde profesionales a gente sin instrucción primaria, por ejemplo. Es decir, eso hacía que el grupo se fuera modificando permanentemente. Mira. Se constituye sobre la base de algunas personas, que fuimos la fundadora, pero a esa gente anualmente se integraba gente, es decir, que el grupo se cambiaba. Nosotros llegamos a ser el conventillo de La Paloma, Sí. o Heredarás el Viento, con más de 50 actores. Terrible. Es decir, teníamos elenco de 50 actores. No se pueden conseguir 13 ahora. Claro, es decir, no, si revisamos el repertorio del teatro estable, vamos a ver que la mayoría de los textos que pusimos son elencos numerosos. Y también salieron joyas del teatro estable respecto con el paso de los años, porque después con la historia que se siguió escribiendo y que se sigue escribiendo, dejó nombres como, bueno, Carlos Montes, Puki Charras, los Mansuti, personas que después tuvieron y que recogieron de una manera u de otra esa bandera y siguieron haciendo de esto un oficio y un modo de vida, ¿no? Porque hay muchos nombres que están acá en este libro que con el paso de los años fueron. Alicia Musó, Paula Trucci, que son hoy actrices del teatro profesional en el mundo de la capital, con los escaparates de la capital. Este es el libro, lo mostramos, el Teatro Estable de Villa María, es el libro que publicó Pilar Monesterolo, una obra que posee toda la historia del Teatro Estable, desde 1972 hasta 1998, una obra que, bien, como vemos, es extensa, está destacada y que se puede conseguir también para tenerlo, porque creo que es de referencia y que todos deberíamos tener uno en nuestra casa de estos. ¿Cómo se puede conseguir, Pilar, este libro? ¿De qué manera? Se vende en las librerías de Villa María, de manera que se puede conseguir como cualquier libro. Bien. De autor. ¿En Libro, en Expolibro? En Expolibro. Bien. Vale decir que el Consejo Deliberante lo declaró de interés histórico y cultural para la ciudad. Excelente. Una resolución que adoptó por unanimidad ese cuerpo. No quiero terminar esta charla. Sé que la excusa para invitarte era este libro, pero vos sos muy importante para la historia democrática de Villa María, para la protección de la transparencia. Has redactado la Carta Orgánica en un trabajo enorme, en un texto que todavía hoy permanece, que ha sido levemente modificado respecto al espíritu que tenía, y quería consultarte cómo ves con el paso de los años vos la interpretación del texto, el respeto o no al texto. ¿Cómo te sentís vos cuando llegan momentos políticos y se habla mucho de la Carta Orgánica, qué tal cosa dice la Carta, qué tal cosa no dice? ¿Hay tantos grises como parece? ¿No hay grises? ¿Cuál es tu opinión? No quiero dejar pasar este momento. Bueno, yo escribí el texto de la Carta Orgánica, que fue el único proyecto que en la convención que integré, yo presidía la Comisión de Asuntos Institucionales y la Comisión Redactora. Ese texto se aprobó tal cual fue presentado, salvo un artículo que se modificó, que es el que se refiere a la posibilidad de reelección del intendente. Bien.
nosotros habíamos propuesto periodo único, sin reelección posible. La convención, en definitiva, respondiendo a lo que era la posición de cada uno de los partidos políticos que representaban en ese momento, lo modificó y estableció la reelección por una vez. Salvo ese artículo, lo demás es el texto exacto de lo que propusimos. Y con el paso de los años... La Carta Orgánica, con el paso de los años, ha mostrado que sirve, es útil para regir los destinos políticos de la ciudad, pero también ha mostrado que los órganos políticos que tenían la responsabilidad de ejecutar los dispositivos de la Carta Orgánica mediante procesos de reglamentación, a mi juicio, no lo hicieron, y entonces, o no lo hicieron debidamente, Claro. quizá porque no entendieron inicialmente cuál era el espíritu de la Carta Orgánica. Y cuando digo no entendieron, hay un hecho que señala ese no entendieron o que explica ese no entendieron. Cuando se sancionó la Carta Orgánica, Sí. la primera reacción del Consejo Deliberante, entonces existente Sí. en la ciudad de Villa María, fue rechazar la Carta Orgánica. No se quería votar. En definitiva, después de una negociación, entendieron que el Consejo Deliberante no podía oponerse Claro. a la Carta Orgánica y terminaron aprobándolo. Pero después, en el proceso de reglamentación, me parece que hay muchas disposiciones de la Carta Orgánica que no han sido reglamentadas, otras que no lo han sido debidamente, otras que se limitan a transcribir lo que dice la Carta Orgánica y no reglamenta nada. Y hay instituciones que no se entendieron, Claro. que no funcionaron. Hay también, evidentemente, dispositivos que ameritan ser modificados, ¿Y cómo como tú- el del voto, la posibilidad de seleccionar a los concejales, que no se usa. En Villa María no usamos el voto de preferencia. Yo diría Claro. que el 80% de la población no sabe que la Carta Orgánica permite el voto de preferencia. Que eso significa que en la lista que me proponen de concejales los partidos políticos, yo puedo alterar el orden y el que está en el 10 ponerlo en el 1 para que resulte electo. También debo decir que el sistema de voto de preferencia que establecimos en la Carta Orgánica no dio resultado, no daría resultado. Claro. No daría resultado porque tiene poca incidencia en el resultado final la selección o la preferencia que manifiesta el votante. Y con el paso, las últimas dos preguntas, cortitas. Con el paso de los años, esta idea de que no haya reelección, ¿seguís sosteniendo el mismo pensamiento vos? Yo personalmente sí creo. Bien. Entiendo que es una postura minoritaria frente a la postura de los partidos políticos. Sí. No sé si la postura de la gente, no pretendo interpretar lo que piensa el ciudadano de Villa María. Y con el paso de los años, y con el paso del tiempo, porque esto de lo que te voy a hablar ya es un hecho que pasó, que fue historia, que hablamos de la licencia del entonces intendente Martín Gil. Sí, fue una aberración
total y un incumplimiento flagrante de lo que dice la Carta Orgánica, de lo que son responsables los concejales que lo votaron. Y que lo votaron sin ningún fundamento de orden técnico, jurídico, más que sin ningún fundamento, violándolo. ¿Pensás que los concejales han leído completa la Carta Orgánica, Pilar? ¿O que la han entendido completa? No, leerla, tengo la presunción de que sí, la leyeron. ¿Entendieron? No sé, algunas cosas entendieron. La que se refiere a la posibilidad de licencia del intendente, claro, no la entendieron. Claro. Y si la entendieron, la quisieron entender mal. Claro. Y la interpretaron mal. Quizás por falta de reglamentación. Yo entiendo que los dispositivos de la Carta Orgánica son dispositivos de orden genérico, claro, que para su aplicación, en el caso práctico, exige reglamentación. Hay institutos que no funcionaron, que no funcionan, que ni siquiera están integrados, y que cuando se integraron no sirvieron para nada, claro, porque sí. tenían el nombre nomás. Y a la vez hay creación de otros que no tienen razón de ser, y es una charla eterna, ¿no? Yo creo que todo el tema de la Carta Orgánica amerita una consulta con la gente. Yo creo que hay que abrir el debate, para recoger qué es lo que piensa la gente respecto de los dispositivos que deben regir el sistema político institucional de la ciudad. ¿Son suficientes 12 concejales elegidos en una lista sábana? Habría que elegir concejales por sector barrial. Toscano una vez me hablaba de eso también. ¿Tendrían que ser más o tendrían que ser menos? Claro. Hay instituciones que no están sentadas en la toma de decisiones, ¿no? O sectores sociales. Concretamente, el Consejo Deliberante funcionando al impulso de las iniciativas del Departamento Ejecutivo. Es lo que se necesita. ¿Alguien entendió que se puede hacer que los concejales tengan alguna otra función más que aprobar o desaprobar lo que manda el Ejecutivo? Y ahí está el no funcionamiento y la frustración y la no asistencia a las audiencias públicas, por ejemplo, ¿no? Claro. Sabes que no va a pasar nada, entonces te quedas en tu casa. Claro, la participación de la gente no se da. Claro. ¿No? Y no sé si la gente, cuando digo la gente, digo el pueblo de Villa María, tiene la representación que quiere en el Consejo Deliberante. O por lo menos tener la que pensó que iba a tener en épocas de campaña. Pilar, agradecerte el tiempo, la visita, y la verdad que es una charla que quisimos tratar dos temas juntos y los dos son extensísimos y también muy ricos. Te agradezco mucho tu tiempo y la visita, en serio. No, por favor, a mí me encantan estos temas, de manera que estoy abierto a la conversación. Me encanta discutirlos, coincidir o no coincidir, y todo lo que hice fue realmente por vocación. Así como hice teatro 30 años, solo por vocación. Redacté la Carta Orgánica por vocación. Yo fui constituyente municipal por vocación. Es decir, gracias, doblemente gracias, Pilar. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por eso. Pilar Pedro Carlos Monesterolo con nosotros, dialogando de lo que tiene que ver con respecto al Teatro Estable de Villa María, también algo referido a la Carta Orgánica Municipal. Desde aquí, desde lo de Valdés, en el Villa María Shopping, esta charla la podés encontrar a través de las redes, porque si recién llegaste, recién te prendés, podés visitar las redes de Canal 20. Nosotros nos encontramos la próxima semana con un encuentro similar. Hasta entonces.